Buenos días, hoy vamos a adentrarnos en Crónica, una muerte anunciada, una obra emblemática de Gabriel García Márquez que captura las tradiciones, los valores y conflictos de una comunidad latinoamericana en Colombia. Esta novela no solo retrata un suceso trágico, sino que también explora cómo la sociedad puede influir en las decisiones y actitudes de todos los que viven en ella. La historia está ambientada en un pequeño pueblo latinoamericano, específicamente Sucre, en Colombia, donde el asesinato de Santiago Nazar se convierte en el evento central. Desde las primeras páginas sabemos que Santiago va a morir, sin embargo la novela nos envuelve en las circunstancias y las perspectivas de los distintos personajes que rodean este trágico suceso. Aquí la intrigante no es tanto el qué sucedió, sino el cómo y aún más importante el por qué, así como la cadena de decisiones y omisiones que lleva al desenlace inevitable. A través de esta estructura narrativa, Gabriel García Márquez nos hace cuestionarnos el rol de la comunidad y las dinámicas que definen la vida en la sociedad. Es importante también entender el contexto en el que Gabriel García Márquez escribió esa novela, publicada en 1981. Márquez ya era una figura destacada en la literatura y había alcanzado un reconocimiento internacional con Cien años en soledad, su obra cumbre. Por tanto, Crónica de una muerte anunciada surge en un contexto en el que el autor ya tenía una madurez literaria y personal. Y específicamente Gabriel García Márquez estaba interesado en explorar la realidad latinoamericana y las estructuras de poder que definen a las comunidades. Además, Gabriel García Márquez había expresado su fascinación por el periodismo y cómo la narrativa periodística puede capturar los aspectos más crudos y auténticos de la realidad. En esta obra específicamente se refleja su interés, pues está basada en un suceso real que Márquez conoció en su juventud, lo cual aporta a la novela una fuerte dosis de verosimilitud y de crítica social. Crónica. Bueno, como sabemos, Crónica de una muerte anunciada se presenta bajo el formato de, como dice su nombre, una crónica, un género que combina el periodismo con la narrativa literaria. Gabriel García Márquez utiliza este estilo para cuestionar la veracidad de los hechos y la manera en la que la comunidad percibe y recuerda el crimen. Al emplear múltiples puntos de vista y reconstrucciones del evento, el autor plantea que la verdad puede ser fragmentaria y que cada personaje guarda su propia versión de los hechos, lo cual resalta la subjetividad de la memoria colectiva. Este enfoque no solo incentifica el suspenso, sino que también invita al lector a reflexionar sobre el poder y las limitaciones de la narrativa para capturar la realidad. Bueno, el autor se adentra, como dice aquí, en temas profundos como el honor, la justicia y la fatalidad, que están muy relacionados con el contexto cultural y social de Latinoamérica, en especial de Colombia, donde estos valores son a menudo considerados determinantes de la vida de las personas. Por tanto, Gabriel García Márquez utiliza esos valores para demostrar cómo las expectativas sociales y las normas tradicionales pueden volverse opresivas, llevando incluso a decisiones trágicas. Eh, Como aquí en este caso el asesinato de Santiago. En ese sentido, Crónica de una muerte anunciada no es solo una historia sobre un asesinato, el asesinato de Santiago, sino una crítica al peso de las convenciones sociales y a la forma en las que estas moldean la vida de las personas. El relato de Gabriel García Márquez también revela su visión sobre la memoria y la subjetividad, aspectos que considera esenciales para entender cómo una comunidad puede recordar y reinterpretar un evento traumático. La novela juega con la idea de que cada personaje y cada testigo tiene una versión de los hechos, por lo cual crea una especie de rompecabezas en la que la verdad absoluta es difícil de discernir. Con ese enfoque, Gabriel García Márquez nos muestra cómo los recuerdos individuales y los relatos compartidos construyen una verdad colectiva que es tan parcial como inevitable. Una verdad que se mantiene viva en el imaginario del pueblo y que sigue afectando la vida de todos los que habitan. La figura del narrador y su rol. Bueno, primeramente que el narrador de la novela actúa como un cronista que investiga el asesinato de Santiago Nazar. El narrador en tanto cronista se vuelve un investigador, pues la elaboración de una crónica supone un ejercicio de indagación histórica.
Su voz dentro de la novela es subjetiva, lo que plantea preguntas sobre la veracidad de su relato y su autoridad. En la novela podemos ver que hay diferentes narradores, como un narrador omnisciente en tercera persona, personajes testigos y narradores al mismo tiempo en primera persona. Asimismo, observamos que las interpretaciones y recuerdos se contradicen, ya que la historia se nos presenta como ambigua, llena de dudas, cuando vemos los cambios de narradores. Por ejemplo, en un extracto de la novela se dice que muchos coincidían en que en el recuerdo de que era una mañana radiante, pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, lo cual resulta sumamente contradictorio. Por otro lado, tenemos la crónica versus sumario. La crónica, puesto que entendemos que es una indagación histórica, funciona como una narración que va reconstruyendo los acontecimientos alrededor del asesinato de Santiago Nazar de forma detallada y en apariencia objetiva. A diferencia de un sumario judicial, la crónica aquí se presenta a partir de los recuerdos, testimonios y perspectivas subjetivas de varios personajes en la novela. El narrador actúa como un cronista, siguiendo una estructura de investigación periodística en la que ordenan los hechos, pero con el énfasis en lo humano, en las emociones y en las percepciones de cada persona involucrada. La crónica, entonces, permite que el lector experimente el ambiente del pueblo y la naturaleza compleja de los sucesos, sumando diferentes voces y haciendo énfasis en las contradicciones y ambigüedades de la memoria de los personajes. Por el otro lado tenemos el sumario, que representa el intento oficial de recopilar y ordenar los eventos del crimen, siguiendo un enfoque judicial y aparentemente impersonal. El sumario busca la verdad desde un marco de hechos verificables y objetivos, pero la novela muestra cómo, a pesar de su rigor, este documento no logra captar la complejidad de las relaciones humanas y las omisiones que dieron forma a la tragedia. El sumario se presenta como un contraste a la crónica, ya que es rígido y no permite variaciones en la interpretación, mientras que la crónica permite el cuestionamiento, la duda y el dolor colectivo. Asimismo, vemos en la novela cómo los pobladores realmente no le dan importancia al sumario. Está ahí, pero nadie lo ha leído, como es mencionado en la lectura crítica. Por ejemplo, se hizo justicia con los asesinos de Santiago Nazar, pero nos podría decir un habitante del pueblo que sí, que está el sumario como prueba, pero el problema es de que nadie lo ha leído. Por lo tanto, el texto ha perdido todo crédito frente al mundo que pretendía retratar. Por último, tenemos la búsqueda de la verdad, que el narrador intenta encontrar respuestas a preguntas que el sumario no aborda, como por qué nadie advirtió a Santiago sobre su inminente muerte, lo cual resulta como una duda en toda la novela. Asimismo, esta búsqueda revela la complejidad de la verdad y cómo la percepción colectiva puede distorsionarla. Por ejemplo, el narrador intenta encontrar respuestas a preguntas que el sumario no aborda a través del cambio de narradores. Y asimismo, el sumario, como ya mencioné, no aborda la percepción colectiva de las personas, ni las cartas, ni otros elementos muy humanos al respecto. Ahora me gustaría hablar de algunos temas sociales y el papel de las mujeres en Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Esta novela nos lleva a un pueblo donde las tradiciones y la honra dominan la vida de sus habitantes, y en particular de las mujeres. Nos muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando se aferra a estos valores, y cómo esa misma sociedad
se vuelve cómplice de una tragedia anunciada. Para empezar, tenemos el papel de Ángela Vicario, un personaje clave en la novela, que viene de una familia humilde y que es rechazada en su noche de bodas por Bayardo San Román, cuando él descubre que no es virgen. Presionado por el peso de la honra, menciona a Santiago Nazar como el hombre que la deshonró. En este momento vemos cómo ella, al ser juzgada, intenta defender su reputación, un reflejo de lo que esta sociedad exige de una mujer: pureza y sumisión. Este acto de acusación marca el destino de Santiago, marca su vida, quien será perseguido por los hermanos Vicario en nombre del honor. Aquí queda claro que la honra de Ángela no es solo algo suyo, sino que pertenece a su familia y, en cierto modo, al pueblo entero. La situación de Ángela ilustra cómo las mujeres de este pueblo no tienen control absoluto sobre su propia imagen y son juzgadas por todos. Esto nos lleva al siguiente tema central: la honra. En la novela, la honra es el valor más importante, incluso más importante que la vida humana. Al enterarse de la acusación de su hermana, Pedro y Pablo Vicario sienten que deben restaurar el honor de su familia mediante el asesinato de Santiago Nazar, aunque algunos dudan de su culpabilidad. La presión social es tan fuerte que los empuja a cumplir con lo que se espera de ellos, aunque sabemos que en realidad los hermanos Vicario están incómodos y en cierto modo dudan de asesinar a Santiago Nazar. Casi, eh, además, uno de los momentos clave es cuando ambos anuncian el asesinato repetidas veces, casi como esperando que alguien intervenga, que alguien los detenga. Sin embargo, nadie interviene, y esto subraya la idea de que la sociedad aprueba el crimen, pues ve el asesinato como un deber en defensa de la honra. Además, vemos cómo esta misma honra afecta especialmente a las mujeres, que son vistas como el símbolo de honor de toda la comunidad, y claramente también el honor familiar. Un error de conducta o una falla real o percibida puede hacer que una mujer sufra la condena de toda una comunidad. La novela refleja cómo este concepto de honra es tan rígido, tan impermutable, ah, que puede llegar a justificar la violencia e inclusive la muerte. Otro tema interesante es la fatalidad y el papel de la comunidad. Desde el principio, la historia de Santiago Nazar está marcada por la fatalidad. Gabriel García Márquez inicia la novela diciendo que el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana, creando un sentimiento de inevitabilidad desde el primer momento. Todos en el pueblo conocen el plan de los hermanos Vicario, pero a pesar de las advertencias y de los intentos de algunas personas por avisarle a Santiago, el asesinato parece inevitable. Es decir, sí o sí, al parecer va a ocurrir. El pueblo, que podría intervenir, actúa de forma pasiva y observadora. Algunos creen que alguien más tomará cartas en el asunto, mientras que otros consideran que tal vez el asesinato es algo que debe pasar para preservar el honor. Otro momento crucial, ocurre cuando la madre de Santiago, Purísima del Carmen, cierra la puerta en el último momento, sin saber que está dejándolo a merced de sus verdugos. Esta pasividad, véase que también está en la madre, esta pasividad colectiva convierte al pueblo en cómplice del asesinato, mostrando cómo una comunidad puede ser indiferente o justificar actos violentos si estos cumplen con los valores tradicionales, es decir, interiorizados a lo largo del tiempo. En conclusión, a manera de concluir esta parte de la presentación, Crónica de una muerte anunciada nos da una visión crítica de una cultura patriarcal donde el honor y las tradiciones controlan la vida de todos. Ángela Vicario se convierte en el símbolo de la opresión que enfrentan las mujeres, atrapadas en sus propios deseos y las expectativas que otros tienen de ellas. La novela nos muestra cómo la obsesión con la honra y los valores tradicionales pueden llevar a la destrucción de sus vidas, incluso cuando las personas involucradas no están seguras de su propósito, como es el caso de los hermanos Vicario. García Márquez nos hace cuestionar si el honor realmente vale tanto sufrimiento y destrucción, y nos recuerda que, en esta cultura,
Las normas sociales pueden convertir a una comunidad en verdugos sin que ellos mismos comprendan el porqué. A manera de conclusión, los responsables por el asesinato de Santiago Nazar no serían únicamente los hermanos Vicario, sino que la rígida estructura de creencias y costumbres habrían acentuado las condiciones necesarias para que la recuperación de la honra sea la excusa perfecta para cometer un homicidio. La forma en que los eventos son relatados son esenciales para el sentimiento de fatalidad que la obra comunica, haciéndose saber los hechos más concretos del caso primero. Santiago Nazar fue asesinado y su comunidad permitió su muerte. Es a medida que se dan a conocer los ejes de la cultura tradicional del pueblo que realmente podemos comprender el sistema de pensamiento por el que se rigen los pobladores y cómo éste llega a tener más importancia que sus voluntades propias. No hace falta más que señalar las coincidencias culturales de la época con respecto a la obra para evidenciar un ejercicio de mímesis elemental. Y en cuanto respecta al formato de la crónica, tenemos la intención original del narrador de restituir la verdad y la objetividad en un supuesto sumario oficial destinado al caso de Santiago Nazar, mas este propósito sería imposibilitado por el escenario previamente descrito. La complejidad social del incidente habría de hacer menos evidentes los porqués del asunto. ¿Por qué la mera acusación de deshonra sería suficiente razón para acabar con la vida de alguien? ¿Por qué la comunidad se resignaba a intervenir aún estando informados de las eventualidades que tenían lugar? Así como el lector, el narrador va cayendo en este hilo de preguntas que lo conducen cada vez más lejos de la verdad que buscaba, pero más cerca de la realidad que pretende analizar. Los temas centrales de la obra sirven como puntos de apoyo para entender dicha complejidad de la que se habla. En primer lugar, la búsqueda de la verdad y el valor de ésta toman protagonismo en el relato, puesto que es en torno a las revelaciones que se dan, desde el descubrimiento de la deshonra de Ángela Vicario hasta las percepciones alteradas de lo que la comunidad considera lo cierto con respecto a la honra, una verdad contraria a lo que tanto el lector como el narrador encuentran habitual, y que los desafía a volver a entender la dimensión social de la naturaleza humana y la manera en la que ésta se puede llegar a expresar. En segundo lugar, se observa la temática del rol femenino y las presiones a las que ésta es sometida socialmente. Dentro del contexto histórico y geográfico propuesto, las mujeres en Crónicas de una muerte anunciada estarían bajo el enfoque puritario que basa su valer en su pureza y su prestigio. Asimismo, dichas cualidades tendrían serias repercusiones en la reputación del apellido que lleven dichas mujeres, de no ser acatadas las exigencias, puesto que constituye sustancialmente el centro familiar y la imagen pública que se tiene de esta, actitud que es compartida por la mayoría de los pobladores y considerada el estándar. En tercer lugar, la honra es el motor primario de gran parte de las acciones que son retratadas en la obra, teniendo presencia como valor familiar, como motivo de recriminación, hasta causa de homicidio. La honra es el valor fundamental por el que el conflicto tiene lugar, explicación y apoyo. La honra, cabe mencionar el gran peso que ésta toma en la mente de cada uno de los integrantes de la comunidad, pues es capaz de conducir sus pensamientos hacia una conclusión aparentemente lógica, la cual es la que permite ver lo sucedido como algo normal. Finalmente, se encuentra el tema de la fatalidad. Desde un principio, Santiago Nazar es asegurado muerto, haciendo que todas las eventualidades posteriores o intentos por salvar su vida sean inútiles y en vano. Parecido al inicio de Cien años de soledad, donde el punto de partida de la novela es en los instantes donde el coronel Aureliano Buendía se encuentra a punto de ser fusilado, o incluso, de cierta forma, el entero de Diles que no me maten, donde el sugerente título mantiene una falsa esperanza de salvación de Juvencio Nava. Planteados el inicio y el final, es el contenido del medio que llama la atención, puesto que da respuesta a la pregunta ¿cómo llegamos aquí? Gracias.